Vamos a calcular este límite. Vamos a sustituir pi sobre 4 ahí en lugar de la x. Tenemos la tangente de pi sobre 4 al cuadrado entre pi sobre 4. Obviamente, pi sobre 4 es un ángulo en radianes. La tangente de pi sobre 4 es la tangente de 45 grados, que nosotros sabemos que es 1. Entonces, esto es 1 al cuadrado, 1 al cuadrado, entre pi sobre 4. 1 al cuadrado es 1. 1 entre pi sobre 4. Esto es el inverso multiplicativo de pi sobre 4, que es 4 sobre pi. Es que este 1 es lo mismo que 1 entre 1. Usted lo sabe. Y aquí multiplicamos los extremos y los medios. 4 por este 1 nos da 4 entre 1 por pi, pi. 4 sobre pi sería el resultado. Esto que hicimos supone que la función tangente al cuadrado de x entre x es continua en pi sobre 4. O sea, cuando nosotros sustituimos este valor hacia el cual tiende la x en la función, estamos suponiendo que la función es continua. Realmente no hay problema con la continuidad ahí. Podemos estudiar eso. Un momento. De hecho, en cada función a la cual le calculamos el límite, deberíamos estudiar un momento la continuidad en el valor al cual se aproxima la x. Esta función está compuesta por la función tangente de x elevada al cuadrado dividida entre la función x, que es la función identidad, que en realidad es una función polinomial de grado 1. La función tangente de x es una función que es continua en todo número excepto en pi sobre 2, 3 pi sobre 2, 5 pi sobre 2, 7 pi sobre 2, etc. Y también no es continua en menos pi sobre 2, menos 3 pi sobre 2, menos 5 pi sobre 2, etc. En esos números no es continua la función, en todos los demás sí es continua. O sea, la función tangente de x es continua en pi sobre 4, porque pi sobre 4 no es ninguno de esos números que dijimos en los cuales la función tangente de x no es continua. Y nos interesa pi sobre 4. Así que por ese punto estamos bien. La función tangente de x es continua en pi sobre 4. Pero nosotros debemos estudiar toda la función. Ahora, sabemos pues, acabamos de decir que la función tangente de x es continua en pi sobre 4. Aquí tenemos tangente al cuadrado de x. Es una potencia de la función tangente. Nosotros sabemos, eso ya lo dijimos antes cuando vimos las funciones continuas, que si tenemos que f es una función continua en un cierto número, f a la n también es una función continua en ese número.
donde la n es un número entero positivo. Tangente al cuadrado es precisamente una potencia de este tipo. Es una potencia de una función continua. Una función que es continua en pi sobre 4. Entonces, tangente al cuadrado de x es continua también en pi sobre 4, porque es una potencia de exponente entero positivo de una función continua en pi sobre 4. Quiere decir que tangente al cuadrado de x es, pues, una función continua en el valor de x que nos interesa, pi sobre 4. Pero la función completa no es nada más tangente al cuadrado de x. Tenemos que considerar esta x que divide. X. Esa x es una función polinomial de grado 1. Esa función es continua en todo valor de x. Ahora, el cociente, nuestra función completa, ¿dónde es continua? ¿Dónde no es continua? Estamos dividiendo la función tangente al cuadrado de x, que no es continua, en pi sobre 2, 3 pi sobre 2, 5 pi sobre 2, etc., ni tampoco los negativos de esos números. Estamos dividiendo esa función entre una función que es continua en todo número. La función que se obtiene, o sea, el cociente de dividir esas dos funciones, f sobre g, digamos, es continua también en el número en el que son continuas las funciones que se dividen. La función tangente al cuadrado de x es continua en pi sobre 4. La función x es continua en pi sobre 4, porque es continua en todo número. Quiere decir que el cociente de las dos, que es lo que tenemos aquí, es continua también en pi sobre 4. De hecho, el cociente de estas dos funciones no es continua, aparte de esos números que dijimos ahorita, de pi sobre 2, 3 pi sobre 2, 5 pi sobre 2, y los negativos de esos números, no es continua, aparte de esos números, no es continua en x igual a 0, porque estamos dividiendo aquí entre x, entonces no podemos dividir entre 0. Tangente al cuadrado de x entre x no es continua en x igual a 0, ni tampoco en esos números que ahorita dijimos, de pi sobre 2, 3 pi sobre 2 y los negativos, etc. No es continua en todos esos números, ni en el 0, ni en esos números que dijimos de pi sobre 2, etc. Pero aquí no importa el 0, porque estamos aproximándonos a pi sobre 4. Entonces, la función sabemos que es continua en pi sobre 4. No importa que no sea continua en 0, es continua en pi sobre 4. Y eso es lo que ocupamos. Y debido a eso llegamos al resultado. La función es continua en pi sobre 4, entonces podemos sustituir nosotros x igual a pi sobre 4 en la expresión y nos da un número, y ese número es el límite. Estamos tratando, pues, con la función tangente al cuadrado de x sobre x, que es continua en pi sobre 4. Y con eso basta. Podemos sustituir el valor de x en la función y nos da el resultado, que es el límite. Este estudio que acabamos de hacer, en realidad debería hacerse en cada límite que resolvamos. Estudiar la continuidad en el valor al cual se aproxima la x. Este es el resultado.